Y también es martes de Tip Legal y para eso está con nosotros ya, nos acompaña el abogado Marvin Espinal, que nos va a ayudar a desarrollar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de los contratos de trabajo, la diferencia entre un contrato permanente y un contrato que se va renovando, las cosas que no deben faltar en un contrato. ¿Cómo estás, Marvin? Bienvenido a la sala de café. Muy bien, Wendy, gracias por la invitación y siempre un gusto pues aquí evacuando las consultas que tienen las personas referente a temas legales. Contanos un poquito acerca de la importancia del contrato. Bueno, en otras ocasiones, Wendy, hemos tenido oportunidad, una vez hablamos, por ejemplo, sobre el contrato por horas. En Honduras existen tres formas de contratar. Una, que es la consagrada en este que es el Código del Trabajo, que es el contrato individual del trabajo, que ese es el que vamos a hablar el día de hoy, en el cual pues es donde tiene derecho al 13º mes de salario, el 14º, a las vacaciones, horas extra, todo esto. Está en la jornada el contrato por hora, que ya lo evacuamos, que son temporales, unas jornadas temporales, y está el contrato por servicio, que es el que te contratan solo para hacer una determinada actividad durante un periodo corto de tiempo, y en ese pues solo te pagan lo que te dice el contrato, no adquieres todos los derechos que son los que están en el contrato individual. ¿Perdería entonces una gran parte de los derechos al tener un contrato así como temporal? Es que la idea es que si necesitas a alguien que te haga algún tipo de actividad durante unos 2 meses, 3 meses, por ejemplo, que alguien venga en televisión y me diga, lo quiero tener en un programa 3 meses, entonces me hace un contrato por servicios de esos 3 meses, en cual pues define una cantidad de dinero, me pagan esa remuneración y con eso ya se cumple el contrato. No vendría yo al final y decir, bueno, tienen que dar vacaciones profesionales, 13º proporcional, porque esos derechos no los tengo porque fue un contrato por servicios. Ahora, si te contratan por un contrato individual de trabajo, que en teoría es el que te deben de hacer cuando tienes un trabajo por tiempo indefinido, que trabajas 1 año, 2 años, entonces desde el primer día de trabajo tú empiezas a adquirir los derechos. Entonces por la antigüedad tú vas teniendo pues un determinado tiempo, cumples de trabajo, tienes derecho a 10 días de vacaciones, al año de trabajo ya tienes un 13º mes de salario completo, un 14º proporcional y así sucesivamente, y al final tendrías derecho a las famosas vacaciones, dependiendo si un despido justificado o injustificado. Entonces, y que ofrece mejores condiciones de trabajo es el contrato individual. Sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no debe faltar? Una cláusula que no debe faltar en un contrato ya individual, un contrato así como más permanente. Hay 2 circunstancias. Por ejemplo, te van a contratar la situación de que muchas veces se da el caso de que no te dan una copia del contrato, ¿verdad? Y entonces el trabajador está como preocupado porque no tiene copia del contrato. Eso no le debe preocupar al trabajador, al contrario, más bien le puede beneficiar. Es obligatorio, en primer lugar, según la ley, que te den una copia de tu contrato, pero en caso que no te la dan, argumenta las condiciones del contrato es el trabajador, y el que tiene que probar que son ciertas esas condiciones es el empleador. Entonces, por ejemplo, si no te dieron una copia de contrato de trabajo, tú tienes que decir, tú dices, ganaba una tan cantidad de dinero, y entonces el empleador, entonces no te debes de... Y cuando firmas también un contrato de trabajo, tiene que decirte decirte todo específico del trabajo. En el contrato sería lo que el trabajo que va a realizar el trabajador, exactamente qué actividades debe realizar, el salario que se le va a pagar y la forma de pago, que puede ser quincenal, semanal o mensual, la remuneración y el lugar donde va a desarrollar las actividades. Esas son las cosas que no deben faltar, y todo lo demás que si no está, pues el Código de Trabajo lo complementa. Listo, por ejemplo, ya tiene la persona ya el salario que va a ganar, firmó, ha pasado ya 1 año y fracción, y ya por ejemplo viene un aumento de sueldo. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Igual no tiene nada que ver? Bueno, los aumentos de las mejoras salariales, incluso que te puedan ofrecer más vacaciones que las que te dice el código, todo eso es un acuerdo entre partes. Entonces hay un principio que se llama pacta servanda, que significa que tú te lo has pactado. Entonces cualquier cosa que diga el contrato está obligado a cumplirse. Pero tenemos que tener ojo ahí, porque no implica las que disminuyan tus derechos. Las cosas que disminuyan, tergiversen o modifiquen tus derechos, esas son nulas. Entonces, para hacerte un ejemplo claro, Wendy, por ejemplo, si tú tienes derecho a 10 días de vacaciones el primer año de trabajo, si tu contrato dice que te dan 20, entonces están obligados a cumplirte 20 días de vacaciones al año. Pero si te dicen, no, aquí no son 10, sino que son 2 de vacaciones al año, entonces esa cláusula es nula y es como que no existiera, aunque haya firmado el contrato de trabajo. Dios mío, qué complicado. ¿Qué pasa, abogado Marvin, cuando, por ejemplo, entra una persona a trabajar, en el contrato de trabajo está específica su función,
y de repente cambia de función. O sea, lo cambian de función dentro de la empresa, no, ahora ya no vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Bueno, también habría que ver las características de las funciones, porque si te contratan para un determinado puesto y te cambian a unas condiciones más desfavorables o un puesto de menor jerarquía, entonces eso podría argumentarse como un despido indirecto. Entonces el trabajador tiene el derecho pues a darse por despedido y a no aceptar esa posición y a pedir las prestaciones. En caso de que te estén mejorando, pues lo que puede hacerse es un adendum al contrato o una nueva contratación con las nuevas especificaciones del puesto, lo cual significa que porque es un nuevo puesto pierdas la antigüedad que tenías desde que ingresaste a trabajar. La antigüedad siempre la vas a tener, pero con unas nuevas responsabilidades que deben de estar consagradas en el contrato de trabajo. Ya puede ser por escrito o incluso verbal, eso no hay ningún problema. Lo importante es que tengas el trabajo continuo y que sean siempre para mejorar, que haya un crecimiento profesional. Listo, ¿qué pasa en el caso de que es una persona que ya está contratada, ya tiene varios añitos y la empresa cambia de dueño, pero el contrato iba para más tiempo? Bueno, eso no debe preocuparse. Cuando hay un cambio de patrono, los contratos se mantienen. Entonces, es más, hay 6 meses en que son solidarios el patrón antiguo con el nuevo patrón. Entonces, no hay cambios. Ahora, eso no significa, Wendy, que el nuevo patrón no vaya a cambiar gente, porque es muy probable que lo cambie. Significa es que si cambia gente, pues te tiene que cumplir todos los derechos. O sea, no es que te va a despedir sin nada, sino que te tiene que cumplir. Si te paga tus derechos y todo lo que te debe, entonces efectivamente. Recuerda que existe, así como existe el derecho a trabajar, también existe el derecho a la renuncia. Y también ningún patrón está obligado a tener un trabajador. Entonces todas estas cosas son voluntarias siempre y cuando respeten los derechos de unos y otros. Abogado, se supone que son como 2 meses de prueba cuando una persona entra a trabajar en alguna empresa y todo esto. Si han pasado, digamos, unos 4 meses, ¿esta persona puede exigir su contrato? Sí, fíjate que interesante tu pregunta, Wendy, porque el periodo de prueba muchas veces se maneja falsamente, popularmente, de que el periodo de prueba no se paga. Que te dicen, no, es que estabas en periodo de prueba, como diciéndote no tengo que pagarte. Exacto. Eso es totalmente falso. Cualquier trabajo debe ser remunerado. Entonces, desde el primer día que llegaste, te tienen que pagar. Ahora, el periodo de prueba son 60 días, no puede ser más de 60 días. Puede ser menos, como te había explicado. Exacto. Si te quieren decir tu periodo de prueba son 10 días, no hay ningún problema. ¿Cuál es la característica del periodo de prueba? La característica del periodo de prueba es tanto el patrono como el trabajador durante ese periodo de tiempo puede dar por terminado el trabajo sin ninguna responsabilidad. Entonces el patrono puede decirte, bueno, la verdad es que no ha satisfecho pues mis expectativas como trabajador, entonces te pago aquí los 30 días que has trabajado y no hay ningún problema. O incluso el trabajador puede decir, bueno, aquí me ofrecieron mejores condiciones, yo pensé que el ambiente era mejor y no me gusta, entonces mañana me voy. Entonces le tienen que pagar los días y se va. Pero la antigüedad que te digo, Wendy, la quieres desde el primer día. Entonces pasa los 60 días y ya empiezas a adquirir derechos, ya empiezas a después tener ya el salario décimo-tercero proporcional, ya te empiezas a contar desde el primer día de trabajo al superar los 60 días. Al superar los 60 días del prueba, lo que se tiene por entendido es que has llenado las expectativas y que vas a estar en ese puesto por el tiempo que establece el contrato o el tiempo indeterminado. Y ahí sí, el contrato y firmémosle. Sí, incluso si no lo firmas no hay ningún problema. Mientras tú te presentes todos los días a hacer tu trabajo y te estén pagando, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, si una persona entró a trabajar en febrero, es su periodo de prueba, 2 meses, ¿en el contrato tiene que ir específicamente que es febrero o sería 2 meses después de febrero? Cuando dice, bueno, ya pasó 2 meses de prueba, vamos a hacer el trato del tiempo de prueba. Ok, también eso es interesante porque la fecha de antigüedad de trabajo no es el día que terminó tu periodo de prueba y no es el día en que firmaste el contrato, porque puede ser que firmes el contrato 6 meses después de que iniciaste a trabajar, sino que todos tus derechos, todo en el que está el código de trabajo, se empieza a adquirir desde el primer día que te presentas. Entonces, como el primer día del periodo de prueba, ¿así? El primer día que llegaste a trabajar. Y desde ahí debe contarte todo, el periodo de prueba, las vacaciones, cuando completas el mes para que te paguen. O sea, desde el primer día que te presentes, desde ahí corre todo. Entonces el periodo de prueba desde el primer día que te presentas hasta 60 días después. Sin necesidad que te lo diga el contrato, no te lo diga, porque si no te lo dice, trabajo. Decía este contrato que acá, con todos los derechos. Y está el contrato por servicio, la modalidad que es el contrato por horas. Contrato por horas. Sí. Y es que dice la gente, cuando la gente dice, no, estoy preocupado porque yo no estoy por contrato.
Bueno, eso es muchas veces que pasa en la administración pública, que por cierto la administración pública no le abarca el Código del Trabajo, sino que está una ley especial que se llama Ley del Servicio Civil. Entonces, la gente que trabaja en gobierno lo que le aplica es la Ley del Servicio Civil, y lo que no diga la Ley del Servicio Civil, lo que diga el Código del Trabajo. Entonces, la administración pública lo que hay es que le dicen estás por acuerdo o estás por contrato. Lo que quiere decir es que estás como temporalmente por 6 meses o estás indefinidamente durante, bueno, probablemente hasta que haya cambio de gobierno, ¿verdad? Que hay bastante inestabilidad laboral, lo que sería en el gobierno. Entonces la diferencia es que unos sí tienen 13º, 14º y tienen todos los derechos y los otros no. Ahora, hay una circunstancia buena y que vale la pena explicar, es que si, por ejemplo, te contratan a ti por 3 meses para una posición, estás contratada por contrato, bajo contrato por servicio. Entonces terminan los 3 meses y te vuelven a renovar, entonces ya 6 meses, te vuelven a renovar 6 meses. Al cumplir un año, si tienes la misma posición y es trabajo continuo, entonces aunque estés por contrato, por servicios, adquieres la condición de persona permanente y por consiguiente tienes derecho a 13º, 14º, vacaciones, exigirlo, y no como se piensa erróneamente, de que puedes tener 3, 4 años trabajando y estás por servicio y no tienes esos derechos. Sí lo tienes derecho y los debes de pedir. Cuando una persona se siente como agredida en su contrato, o sea que lo que está en su contrato no se lo están dando sus derechos, se está incumpliendo también cuando le dieron una función y ahora lo ponen a hacer muchísimas funciones, ¿a dónde puede él denunciar? ¿A dónde puede esta persona denunciar o dónde puede acudir? Bueno, como ya he dicho, las condiciones que están en un contrato de trabajo que disminuyen o tergiversen los derechos que están en el código son nulas, en primer lugar. Si hay cosas que te están incumpliendo o algunas mejoras que te prometieron y no te las han dado, lo que puedes hacer es acudir al Ministerio del Trabajo, a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social se llama, y puedes ir a poner la queja y va a venir una persona de la Secretaría al negocio o al trabajo donde tú realizas, un perito se llama, y va a ir a verificar las condiciones laborales en las cuales se está manejando la empresa. No va a decir, ¿verdad? A mí me mandó fulano de tal para ver, porque puede haber represalias. Simplemente va a llegar y tiene la obligación, el patrono o la empresa, de recibirlo y darle libre acceso para que vea los contratos y vea cómo se están manejando. Y entonces va a verificar las quejas específicas que recibió, y en caso de que tenga razón el trabajador, entonces se le va a hacer una sanción a la empresa y se le va a hacer un llamado de atención, se le va a pedir que se le cumpla a los trabajadores el contrato que se había obligado las partes cuando lo firman. Listo, bastante. Muchísimas gracias, Tip Legal, para ayudarnos las dudas también de la gente. Gracias, Marvin. Y nos vamos, aunque estoy bien, no me gusta.